Y entonces tú cuando alguna vez también vas a comprar a alguna gran superficie o lo que sea, ¿no? O sea, que tendrás que ir de incógnito, tendrás que ponerte una boina y taparte porque está Joel, el carpintero del oeste, comprando en la gran superficie X una estantería típica, o ¿no? Podría pasar. Bueno, me ha llegado a pasar que mi esposa me ha dicho que iba a contratar un carpintero si no hacía las cosas. O sea, me amenazó. Bueno, al final voy a tener que contratar un carpintero, me dijo. Porque vos sos carpintero y no arreglas la puerta. No, bueno, pero es que no puedo ahora porque estoy con esto, con esto. Es decir, siempre la prioridad queda para el final. Igual hice cosas, ¿eh? No es que no hice. Hice un montón de cosas en la casa. Eh, diferentes estructuras y bueno, pero sí que por ahí tengo muchas cosas por hacer y que bueno, obviamente las voy dejando siempre para lo último, que digamos, es dejarla para lo último para no hacerlo nunca. Muy bienvenidos a la edición de hoy de Senpai Lab. Es un placer especial el programa que hacemos hoy por múltiples cuestiones. La primera de ellas es el primer programa en el que tenemos un invitado de América. A mí me encanta, sabéis que The Senpai Lab es un proyecto para todo el habla hispana y es un auténtico placer. Eso supone madrugar un poco. Yo soy bastante perezoso por las mañanas, pero es de verdad un auténtico placer. Además, el tema es un tema, yo creo que del que la mayoría de las personas tenemos muy poco conocimiento, pero que es súper interesante y tenemos la suerte de contar con un auténtico experto. Entonces, hoy es un placer contar con nuestro invitado, Joel, el carpintero del oeste, que tiene más de 200.000 seguidores y como el propio nombre indica, es un experto en carpintería, en madera y en un montón de cosas que nos va a explicar hoy. Muy buenas, Joel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Bueno, primero agradecerte por el espacio que me estás dando y realmente es un placer poder tener este intercambio contigo porque realmente es hablar de lo que nos gusta. Así que bueno, muy agradecido por la invitación y por estar acá. Fenomenal, muchísimas gracias. Como siempre indicamos al principio, vamos a hablar de dos bloques principales. Uno de ellos que es sobre tu campo de conocimiento. Eres lo que en Japón se llama un senpai. Eres un experto, un referente de tu tema. Y luego, por otro lado, de un poco de la parte personal hasta donde estés cómodo comentándonos. La primera pregunta para conocerte, ¿no? Para saber un poco quién eres, es eh, ¿quién es Joel Rossotti? Ok, perfecto. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Joel Rossotti. Generalmente nunca digo mi apellido, me generalizo con Joel, o por ahí me conocen más como carpintero del oeste, pero soy una persona totalmente dedicada al oficio, apasionada por la carpintería, disfruto mucho hacer carpintería. Soy un padre de familia también muy dedicado a la familia, pero bueno, con respecto al oficio, soy un gran apasionado de la madera que obviamente estoy en un aprendizaje constante para seguir evolucionando, aprendiendo y avanzando en el oficio que es gigante. Qué maravilla, siempre pasa, ¿no? Con los referentes con los que hablamos, siempre todos los expertos nos decís que aprendiendo, siempre aprendiendo, esto nunca se acaba, es inabarcable. Qué curioso. Entonces, ¿qué nos dirías que es la carpintería? Bueno, la carpintería hoy en día se ha transformado en un oficio gigante. Antiguamente, o quizás ahora está muy relacionado la carpintería con la construcción de muebles. Cuando hablamos de un Ujú. carpintero, lo primero que se viene a la mente es una persona realizando un mueble. Pero la realidad que hoy en día la carpintería es enorme, es gigante, es un oficio que se ha transformado en algo muy enorme. Y un carpintero no es solamente alguien quien hace muebles, sino cualquier persona que transforme cualquier madera en un objeto, perdón, en una estructura útil,
se lo puede considerar de esa forma. Y hoy en día, carpintería tiene, digamos, dentro del rubro, ¿sí? Tiene como varias aristas o varios subrubros, que es lo que lo hace grande y por ahí lo que hace que sea un oficio que sea muy difícil saberlo de punta a punta, ¿no? Pero la realidad que una persona que se dedica a construir estructuras grandes, como por ejemplo un carpintero de obra, también es un carpintero. Aquel que se dedica a tallar madera es un carpintero. Aquel persona que se dedica a tornear solamente madera es un carpintero. Aquel que se dedica a hacer instrumentos musicales con madera también tiene algo de carpintero, porque está trabajando madera y transformando en algo útil. Entonces, digamos, la carpintería es eso, ¿sí? Es un oficio gigante donde ha tenido a lo largo de los años un impacto en el desarrollo de la humanidad muy grande, porque muchas cosas de las que hoy se hace en madera antiguamente no, ni siquiera se pensaba. Y hoy en día ha abarcado tanto el oficio que cada día se va expandiendo más, más y más. Entonces, por ejemplo, creo que la definición que nos has dado es la carpintería. El carpintero es alguien que transforma la madera en algo útil y esa utilidad puede ser, bueno, lo que sea, ¿no? Simplemente algo visual, ornamental o algo práctico, una estructura o incluso un instrumento musical. Entonces es la transformación de la madera en algo útil. ¿Qué definición más bonita? Exactamente, exactamente. Eh, Yo creo que es un oficio muy grande para una definición tan pequeña, porque yo siempre lo defino de esa forma y lo caracterizo cuando tengo que definir el oficio es el arte de transformar cualquier madera en un objeto o en una estructura útil. Y ahí se terminó. Para mí qué todo maravilla, eso engloba carpintería. qué maravilla. Definir algo tan inmenso de una forma tan, ¿no? Sucinta, tan corta y tan bonita. Pues entonces la siguiente pregunta, ¿qué es la madera? ¿Qué es para ti la madera? Bueno, para mí la madera es un material orgánico súper noble, el cual nos permite aprender y avanzar en el oficio. Y además que la madera no solamente es un material noble, sino que tiene una diversidad tan grande, la madera, que podemos encontrar de lo que se te ocurra. Podés jugar con la madera, con los colores, con las vetas, con las durezas, con las densidades, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de características que tienen las especies de árboles, que obviamente después se transforman en madera, que hace que sea, a mi criterio, uno de los mejores materiales que existe para transformar algo. Uno de los mejores, no estoy diciendo que sea el mejor, tampoco me voy a ir a ese extremo, pero sí, la madera para mí es uno de los materiales más importantes para la transformación de algo. Yo tengo una duda, bueno, tengo muchas dudas, por eso, por eso estamos hablando mucho y hablaremos bastante. Em, ¿Qué quiere decir un material noble? Es verdad que a la madera siempre se le dice que es un material noble. Eh, mm, ¿Es por la presencia que tienes, por el no lo sé, porque está vivo, porque ha estado vivo, porque se modifica? No lo sé. Bueno, es que siempre está esa duda de que si la madera eh, es un ser vivo o no es un ser vivo. La realidad que yo creería que tiene algo de vida, porque tiene un crecimiento, tiene diferentes propiedades que lo hacen, incluso después, una vez que se transforma en madera, digamos, se podría considerar que el material está muerto, en realidad no lo está, porque sigue trabajando a través del tiempo, porque tiene dureza, porque tiene características, porque tiene resistencia, porque tiene condiciones naturales y tiene un montón de cosas que lo hace único. Eh, por eso yo digo que es un material noble y que, digamos, todo lo que dije recién es algo que lo engloba. Por ejemplo, entonces eso quiere decir que obviamente, supongo que para ti muchas de las preguntas que yo te haga serán muy obvias, pero para mí o para la audiencia, pues posiblemente no tanto. Claro, la misma especie de árbol del que se obtiene la madera, según la edad a la que se transforme en madera, las propiedades de esa madera serán diferentes, ¿verdad? Un árbol más joven o un árbol mucho más viejo o no, no lo sé. En, en, reali en realidad, cada especie de forma natural
tiene una forma, una característica natural que trae con ella, otra especie trae otra característica natural, y también mucho el tema del crecimiento hace que eso también funcione de esa manera. No es lo mismo un árbol que recién crece y se tala que un árbol que ya tiene un crecimiento bastante elevado, porque se van desarrollando diferentes capas, diferentes densidades, pero de todas maneras, esas propiedades que trae la madera como tal, según la especie, también tiene mucho que ver cómo se la trate una vez talado o una vez transformado en madera. Eh, como vos sabrás, la madera tiene humedad interna. Ujú. Entonces, y tiene una corteza, tiene la piel, por así decirlo, cuando es árbol. Cuando eso se tala y se le saca todo eso, la madera queda totalmente expuesta. Ujú. Y hay muchas maderas que tienen propiedades como, por ejemplo, ser menos propensa a la intemperie o ser menos propensa al ataque de diferentes bichos, pero con la humedad que trae adentro y con todo lo que tiene que trabajar la madera para estabilizarse, esas propiedades no funcionan como tal. Por eso es tan importante el proceso de estacionado, de curado y de secado de la madera para que la madera logre una estabilidad y que esas propiedades que tenga empiecen a funcionar como corresponde, como realmente corresponde o según la característica del árbol. Qué interesante. Ya que estamos hablando de árboles y de maderas, etcétera, ¿cuáles son algunas de tus maderas preferidas para trabajar? ¿Y por qué? Mira, yo no sé si tengo una madera preferida. Yo creo que todas las maderas tienen algo. Depende qué es lo que vayas a hacer. Yo creo que eh, como digo siempre, existen un montón de especies en el mundo, algunas pueden ser parecidas, pero ninguna es igual. En algo cambia, en alguna propiedad es diferente. Es como que cada especie tiene un ADN, como nosotros. Podemos ser parecidos físicamente, pero vos vas a tener una ideología y yo otra, o vamos a ser diferentes. Bueno, la madera es lo mismo. Entonces, por ahí sería un poco injusto decir, aunque ahora te voy a decir cuáles son las que por ahí más me agradan, pero la realidad que digamos, no es lo mismo una madera para un luthier que una madera Claro. para alguien que transforma o fabrica una casa, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo hacer una madera para, por ejemplo, hacer un escalón flotante que para hacer una estructura de un mueble. Como para hacer así un poco general. Yo creo que todas las maderas tienen algo, yo creo que todas las maderas son muy bonitas. Acá en Argentina, por ejemplo, hay algunas maderas que son nativas incluso de acá de la región, como por ejemplo el lapacho, el anchico. Te estoy hablando de maderas que tienen una densidad mucho más elevada, que son mucho más grandes. Después existe otra madera llamada quebracho, que también es muy linda. Ahora, si nos vamos a algo más decorativo, podemos hablar de maderas como el petiribí, como el paraíso, como el guatambú. Si querés ir a algo más, digamos, con menos densidad y un poco más manipulable, podés hablar, por ejemplo, del kiri, del marupá, que por ahí son maderas que están más relacionadas con los trabajos que necesitan una carga liviana que con aquellos trabajos que tengan estructuras más grandes. Por ejemplo, aquel que se dedica a hacer instrumentos musicales, por ahí no ve el lapacho como una madera agradable porque no les serviría para el trabajo que están haciendo, entonces van a otro tipo de maderas. Bueno, digamos, hay toda una ensalada, digamos, en términos de lo que es la madera, pero bueno, las que te mencioné yo por ahí son las maderas que más me agradan. Hay otras maderas también que son muy lindas, como el laurel, como el incienso. Cada cual tiene sus características y por ahí, digamos, esa camada de maderas son las que más me agradan, pero en realidad a mí particularmente, yo creo que hay maderas para cada cosa. ¿Qué respuesta? Es la respuesta de un experto, claro. Es una familia entera y cada miembro pues tiene unas características que lo hacen, ¿no?, apropiado para una función. Yo recuerdo, en España se dice siempre, ¿no? Se hablaba de la caoba como la gran madera para los muebles, para las cosas. Entonces, normalmente una madera, como se dice, más noble, por ejemplo, en este caso la caoba o alguna de las que tú nos has dicho, anchico, por ejemplo, esas maderas con Ujú. más densidad, o sea, ¿una madera más noble es una madera que tiene mayor densidad y entonces es más difícil de trabajar? ¿O cuál es la relación entre
la densidad, el precio, por ejemplo, y su uso, o no hay una relación directa? Bueno, la realidad que... comentame, David, si me estoy extendiendo mucho en las respuestas. No No. quiero, no quiero aburrir hablando por ahí, ahondando y yendo. Pues yo empiezo a hablar y me voy por las ramas. Bueno, No, al revés. la realidad que el tema cuando hablamos de las maderas, el precio, las densidades y demás, acá hay, digamos, con respecto al precio, cuando hablamos de los valores de la madera, no impacta tan directamente si una madera es más densa o menos densa. Lo que pasa es Ujú. que acá tenemos una diferencia de crecimientos de maderas. Las maderas que son menos densas generalmente son de crecimiento más rápido. Las maderas que tienen más densidad son generalmente de crecimiento mucho más lento. Entonces, acá, por ejemplo, en Argentina y en todo el mundo, porque es una madera que abunda y seguramente la hayas escuchado, y en Japón también hay, que es el pino. Ujú. ¿Lo escuchaste alguna vez? Bueno, la madera de pino es una madera que crece muy, muy rápido, brota por todos lados y es una madera económica. Ahora, ¿es económica porque es mala? No, no es mala para nada. De hecho, es súper noble para realizar estructuras, para realizar muebles. Hay estructuras muy grandes que se realizan con pino. Lo que pasa que como es de crecimiento muy rápido, hay tanto, su precio baja. Las otras maderas también lo que pasa, además de por ahí no haber tanto, lo que sucede es que como crecen más lento, hay menos cantidad, su precio sube. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cotidiano que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo fui a la verdulería Ujú. y fui a comprar papas, ¿no? Que en España le dicen patatas, ¿no? ¿Correcto? Sí, en Andalucía y en las Canarias le llaman también papas, pero sí, sí, en general se dice patata. En Japón no lo sé, ahí te mentiría. Entonces, ¿qué sucede? Fui a comprar un día y me dijeron que el kilo de papa valía, que había una oferta, que los 2 kilos de papa valían 1.000 pesos argentinos. Ujú. Fui a la semana siguiente y resulta que me dice que 1.000 pesos ahora valía 1 kilo de papa. Entonces le pregunté, pero ¿cómo si hace unos días atrás me dijiste que me dabas 2 kilos por 1.000 pesos? Entonces me dice que no, que claro, hubo inundaciones, no había papa, ¿y qué pasó? Al no haber papa, su precio sube. Bueno, Vale. con la madera y con las especies, digamos, pasa algo parecido en ese aspecto y también un poco lo que varía los precios. No precisamente estoy hablando de que este sea el único factor, hay otros factores también que por ahí pueden hacer que una madera suba, pero yo creo que el factor principal es el crecimiento de la madera y su abundancia. Por ejemplo, acá en Argentina, entre el pino, la saligna, el álamo, que son maderas, digamos, bueno, la saligna, por ejemplo, no es una madera tan blanda, ¿sí? Que es de la familia del eucalipto. No es una Ujú. madera tan blanda, pero no es una madera que sirva específicamente para hacer muebles porque como condición natural es muy poco estable. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, por ahí no se usa. Entonces, como es desechable un poco para esa aplicación, es una madera económica en ese aspecto. El pino y el álamo crecen por todos lados. Ahora, ¿cuánto valen? Pongámosle un rango del 1 al 10, 2. Ahora, yo voy a una madera semidura y me vale 6. Y yo voy a una madera dura y me vale 10. Es decir, que los precios son muy dispares. Pero no solo acá, en todo el mundo. ¿Y algún ejemplo de madera dura, por ejemplo, o muy dura? Es decir, más densa, que lleva más tiempo que crezca y por lo tanto suele ser más cara, aunque eso no quiere decir que sea necesariamente mejor, que creo que es lo que nos está diciendo, simplemente tiene otros usos. Bueno, acá, por ejemplo, en Argentina, una de las que te mencioné antes, que es una madera nativa y es una madera preciosa y es súper dura, que es el lapacho, tiene una densidad muy parecida al anchico. Son quizás, junto con el quebracho y alguna otra madera, de las más duras que por ahí podemos tener acá. Hace poco, vi una madera de color violeta cuando fui al aserradero a comprar madera, que estaba como de exhibición en un costado, y me llamó la atención porque no la había visto nunca.
Bueno, la cuestión que la misma gente del aserradero tampoco la conocía, la habían traído de una provincia acá de Argentina que se llama Santa Fe, y es una madera que era preciosa, pero no servía para trabajar, porque era tan, pero tan dura que ni siquiera se podía cortar. Pero, claro, pero bueno, por ejemplo, el lapacho y el anchico son maderas que son súper densas, que son súper estables, que son súper nobles para trabajar, que por ahí son un poquito más complicadas porque obviamente la dureza hace que complique un poquito al trabajar, al cortar, se corta con un disco diferente, no se corta, necesitas herramientas súper afiladas para que no sea un proceso traumático y que cueste demasiado. Pero bueno, básicamente eso. Que me perdí un poquito con la pregunta y me parece que yo me fui por las ramas, pero creo que no sé No, si no, respondí. sí, porque mucha parte de la audiencia no sabe de madera, entonces, hay que explicar, yo creo que claramente y fácilmente, pues eso, estos conceptos que nos estás diciendo. Por ejemplo, respecto a las técnicas, porque claro, en principio, cuanto más densa es una madera, quizás más difícil es de trabajar. ¿Qué técnicas hay o qué técnicas hay que se pueden utilizar para una sí, para otra no? Cortar de algún tipo sí, de algún tipo no. Eh, no lo sé, ¿podrías explicarnos un poquito alguna diferencia a la hora de trabajarlas? Bueno, básicamente uno de los factores que puede variar más allá de la densidad de la madera, porque puede por ahí no ser tan dura, es las fibras o las vetas, por así decirlo, que tenga una madera. ¿Sí? Ujú. Hay muchas maderas que tienen fibras completamente rectas y obviamente son más fáciles de trabajar porque van en un solo sentido. Que en realidad cuando vos ves una madera que tiene marcadas las vetas o el dibujo, generalmente van en sentido longitudinal. Ujú. Bueno, adentro de la madera, lo que compone la madera, ¿sí? Para que se entienda un poco, es como si fuera un racimo de espaguetis, Ujú. ¿no? Un racimo de Okey. espaguetis, un paquete de fideos, como le decimos acá en Argentina. Ujú. Eso va a lo largo en la parte interna de la madera. Está compuesto por todas fibras que tienen un sentido, ¿sí? No es que van Vale. para un lado y para el otro. Para que se referencie, las vetas o las fibras, mejor dicho, son como si fueran los pelos, ¿no? De la madera, Ujú. de los pelos que tenemos en el brazo. Si Ujú. vos vas hacia un sentido, Ujú. los pelos no ofrecen resistencia. Si vas a contrapelo, y ahí Ujú. ofrece resistencia. Bueno, Ujú. las fibras tienen eso adentro. Y hay muchas maderas que son más complicadas para trabajar porque tienen fibras en diferentes sentidos. Guau. Entonces, para cepillar, para cortar, para calar con un formón, con una gubia o con cualquier herramienta cortante de carpintería, son muy complicadas porque se resisten mucho más, porque si las cepillas se surquean mucho más fáciles, bueno, en fin. Yo creo que es una de las cuestiones con ciertas maderas y después obviamente en cuanto a la dureza, lo que decía antes, el tema de trabajar por ahí, si se corta con herramientas de corte circular, cortar con un disco óptimo, que también vale para otras maderas, trabajar siempre con herramientas bien afiladas y de buena calidad. Bueno, eso ayuda mucho a poder trabajar con mayor comodidad, tanto maderas que tienen fibras que van en cualquier sentido, como maderas que tienen mayor densidad. ¿Y cuál es algún ejemplo, por ejemplo, de estas maderas con las vetas, con las fibras de las vetas en distintas direcciones y que suele ser más difícil de trabajar? Y por el contrario, ¿cuáles son algunas de las maderas que son más fáciles de trabajar? Bueno, por ejemplo, si vamos a las maderas más fáciles de trabajar en ese aspecto que yo te comentaba antes, por ahí mucha gama de maderas semiduras blandas son por ahí las que menos problema tienen en este aspecto. Por ejemplo, acá en Argentina, como te mencionaba, quizás la madera como el pino es una madera que no vas a tener problema de ese estilo, tanto por su densidad como por el comportamiento de las fibras. El álamo tampoco, el paraíso tampoco. Ahora, hay otras maderas que sí son un poquito más complicadas acá en Argentina, como por ejemplo el guatambú, el lapacho mismo. Por ejemplo, hay otra madera, hablando, a ver, estoy pensando alguna que pueda llegar a ser bastante complicada. Bueno, después hay una madera que es mixta en ese aspecto, que te puede tocar partes que sí, partes que no,
es la guayubira. Pasa que mucha gente por ahí no lo sabe esto, el tema de cómo corren las fibras. Pero bueno, la guayubira, que también es una madera que tiene unos dibujos preciosos, es una tonalidad entre marrón y clara, por ahí en esas maderas podés llegar a encontrar algún tipo de estos defectos. Después sí sé que hay maderas nativas de otros lados que son mucho más difíciles de trabajar. Por lo que comentabas de las vetas y las fibras, la veta, digamos, va en la dirección del tronco del árbol o de la rama, es decir, si es el tronco, digamos, las vetas van en vertical, entiendo, y si es la rama, pues en el sentido longitudinal de la rama, o no tiene por qué ser así. O las vetas a veces van en diagonal o van en paralelo al suelo, o no lo sé. Son preguntas de No, absoluto ignorante del tema. no, las vetas de la madera van siempre a lo largo del árbol, ¿sí? Digamos, en sentido longitudinal, digamos, Vale. de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Es decir, no vas a encontrar, al menos no conozco, que no significa que no suceda y que en alguna parte del mundo haya alguna especie que lo tenga, lo dudo, alguna madera algún árbol que crezca hacia arriba, pero que en realidad sus vetas vayan cruzadas, digamos, totalmente cruzadas, que el dibujo sea totalmente opuesto. Pero creería que en todas las especies la madera, digamos, la veta siempre va a lo largo del árbol, ¿sí? A lo largo de Y las va, ramas. Pero vale. también depende de las ramas, porque generalmente las Eso ramas es. no suelen tener, depende de la especie, ¿no? Porque hay ramas muy grandes, pero generalmente en estos árboles que te comento yo, las ramas suelen ser bastante pequeñas y de hecho hay árboles que las ramas crecen tan alto, ¿sí? Desde la base, digamos, Ujú. crecen tan alto que son maderas que generalmente no suelen tener nudos, porque los Claro, nudos son las ramas. claro. Entonces, en general, hay muchas especies en las que las ramas no se pueden utilizar en carpintería. A menos que sea para algo decorativo, algo Ujú, pequeño, algo que quieras aprovechar para hacer un trabajo más manual, digamos, de decoración, ujú. digamos, para hacer alguna estructura o para hacer algún trabajo pequeño, mediano, no se usan las ramas. Pero ya te digo, si es algo decorativo, si es algo Ujú, extremadamente pequeño, eh, algo estilo adorno, por ahí ujú. puedas usar algunos segmentos de ramas donde lo puedas aprovechar para hacer eso. Ahora, para carpintería no se usan las ramas a menos que sea una rama de algún árbol muy grande, digamos, que tengan un Claro, diámetro sí. bastante grande, que por ahí te permita sacar alguna lonja como para aprovechar en algún proyecto. Qué interesante. Por ejemplo, ¿se te ocurre alguna idea equivocada que tengamos de la carpintería, las personas que no tenemos ni idea? ¿Alguna? Sí. Alguna, bueno, por ahí no es con respecto al oficio, sino con respecto a la madera, pues para seguir la línea, ¿no? Que es con respecto a lo que yo te comentaba antes de la madera de pino. Una creencia equivocada es que cuando te dicen algo está hecho en pino, la gente dice, no, está hecho en pino, no. ¿Por qué? Porque es una madera económica y por ende, si es una madera económica, es una madera mala. Pero la realidad es que no es una madera mala. Y las estructuras bien hechas en pino, y digamos, depende de lo que hagas, ¿no? Obviamente, si vas a hacer una estructura que va a estar a la intemperie y no la proteges, obviamente el pino, como cualquier otra madera que por ahí no sea de condición natural, resistente a la humedad, etcétera, que aunque también sea resistente a la humedad, todas las maderas se protegen. Es una madera que puede durar muchísimos años, que no va a tener deformaciones, si está bien trabajada, que con pino se pueden realizar proyectos o estructuras de gran calidad. Y siempre es una creencia, por lo menos acá en Argentina, que todo lo que está hecho en pino es malo. Y la realidad es que no es así. Qué interesante. Y lo otro que nos comentaste, yo tendría la idea de que la madera es un material en desuso, que cada vez se utiliza menos, o que cada vez, pero me parece que no, por lo que tú has comentado, me decías que era más bien al revés, ¿no? Que se está utilizando cada vez más, que es como algo que está en auge, ¿no? Sí, yo creo que la carpintería desde hace unos años atrás, como decís vos,
se puso un poco en auge, no sé si en sí por el oficio, sino por toda esta comunicación que hoy existe, que hace que la gente se acerque cada vez más a conocer un mundo que antes por ahí no era tan fácil de conocer. Pero yo creo que la carpintería está en un auge, como tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que la madera tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Y, No, y- no, y no, no es un, no es un, Sí, perdona, perdona. no, dime, dime. Es que creo que hay un poquito de retraso entre la normal, es que estamos grabando entre Argentina y Japón, ¿cómo no va a haber un poquito de perdona, que me, decías que la madera estaba en auge. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? ¿Tú crees que hay yo creo que hay un auge de tema manual por la propia estamos tan digitalizados que la gente vuelve a querer hacer algo con las manos, aunque sea humilde, aunque sea tal, pero el poder concentrarte en algo sensible, ¿no? Que puedes tocar, que puedes hacer. ¿Crees que es por eso o por qué crees que está en auge a nivel, no profesional como tú, pero a nivel amateur, que la gente se está acercando, por ejemplo, a la carpintería? Bueno, yo creo que ahí diste un poco en el clavo. Yo creo que el mayor auge del oficio y de otros tantos se dio en la pandemia, cuando la gente necesitaba hacer algo. Entonces empezó a ver videos de YouTube y, bueno, ver diferentes tipos de contenido y animarse a hacer algo para pasar el tiempo, para ejercitar, para desestresarse. Y lo que tiene carpintería es eso, es que además de ser, digamos, un oficio que te propone un desafío constantemente, también es un oficio que te permite relajarte, te permite despejarte, te permite irte hacia otro lado durante por lo menos un rato, eh, y eso ayuda muchísimo, sobre todo a la gente que está a mil, que está con un montón de problemas y un montón de cuestiones, y yo creo que también lo utilizan o lo ven como una vía de escape para lograr eso. Y te voy a contar algo, cortito. Yo doy clases de carpintería presencial acá en Argentina. Ujú. La semana pasada terminamos uno de los cursos. Y uno de los muchachos, uno de los alumnos, cuando se estaba yendo, bueno, nos agradeció por el curso, que estaba contento, que le había encantado, pero además nos mencionó algo muy importante, que eran 4 horas que él iba al taller a hacer el curso y se olvidaba de todo. Eran 4 horas donde su cabeza volaba hacia otro lado, y que eso era impagable. Esas fueron las palabras así, tal cual lo que dijo. Bueno, eso es mucho lo que también le pasa a muchas personas. Y por ahí buscan esa vía en la carpintería. Y la carpintería te lo da. Mm, yo creo también que es eso, hay una necesidad, hay una vuelta, hay evidentemente cosas muy buenas de toda el desarrollo tecnológico, podemos estar grabando esta conversación a miles de kilómetros de distancia en directo, es algo increíble, pero yo creo que las personas tenemos todos aunque muchas veces lo olvidamos, una parte de creación y de creación incluso manual. Yo creo que es algo que sucede también, por ejemplo, con quien le gusta la cocina, porque es transformar algo y además la gente se alegra y además estás como concentrado en ello porque tienes que, bueno, igual que con la carpintería, tienes que no cortarte el dedo, lo primero, ¿no? Quiero decir, o sea, que te requiere Claro, una atención y un foco que yo creo que es muy positivo. Mm, claro, claro. estás pensando, claro, bueno, no sé si quieres promocionar tus cursos, tus cosas, de cuántas personas son, con qué frecuencia lo haces. Bueno, te agrego algo cortito con Sí. respecto al anterior. Los alumnos que vienen a carpintería, primero, digamos, la primera clase yo hago generalmente una introducción donde les cuento quién soy y les pido que cada uno se presente, así nos conocemos entre todos y yo sé también a qué se dedican y cuál es su objetivo para con el curso, o sea, para qué lo vienen a hacer, qué es lo que están buscando. Y mucha gente, o sea, la gran mayoría no viene para trabajar de carpintero, no viene para profesionalizarse, sino para aprender a trabajar con las manos, hacer algo que les permita poder desestresarse o tener eso en un costadito para que puedan relajar la cabeza, para quizás hacerlo de forma secundaria, para aprender algo nuevo, para aprender a trabajar con las manos, para aprender a manejar herramientas. Bueno, eso es un poquito. Con Bueno. respecto, bueno, yo doy cursos de carpintería ya acá en Capital Federal, en Buenos Aires,
desde hace ya casi 2 años y doy, por el momento, por los tiempos, doy 2 niveles de carpintería, que es carpintería 1, carpintería inicial, para los que tienen 0 conocimientos, y también doy carpintería 2, ¿sí? Que ya es un poquito más avanzado. Son grupos de 8 personas, son cursos de un mes, de 4 horas cada clase. Y bueno, eso en la parte presencial. Ahora en la parte virtual, además de las redes sociales, estoy trabajando mucho en lo que es la parte virtual sobre una membresía exclusiva para que la gente pueda aprender de forma virtual y bueno, va a tener un montón de contenido y una dinámica de trabajo para que todo el tiempo esté haciendo, aprendiendo, avanzando. Así que estoy trabajando sobre esa membresía que espero dentro de muy poquito poder lanzarla y anunciarla. Qué Para bien, los que están lejos, ¿no? Obviamente. qué bien. Y, por ejemplo, en esto que nos comentas de carpintería 2, los alumnos más avanzados, ¿qué terminan haciendo? ¿Qué tipo de proyecto pueden terminar haciendo? Me imagino que a lo mejor se llevan algo para su casa o no, o simplemente es aprender las técnicas, etcétera. Sí, en los 2 cursos hay un proyecto final, donde los alumnos lo tienen que hacer y obviamente se lo llevan. Lo que pasa es que el enfoque de los cursos, sobre todo Carpintería 1, que acá hay muchos cursos de carpintería. Y también después de haber hecho como un estudio de mercado para entender un poco cómo eran, qué eran lo que hacían, cómo los encaraban, nos dimos cuenta, junto con la persona que me da el espacio, de que muchos de los cursos era, bueno, hacemos un proyecto, pero lo empezamos a hacer desde el principio. Es decir, te doy todo y te digo, bueno, haz esto acá, haz esto allá. Entonces yo le quise dar un enfoque diferente, donde puedan aprender bases del oficio, principios, donde puedan entender un montón de cuestiones que son importantes, sobre todo cuando uno no tiene experiencia en carpintería. Por ejemplo, Ujú. cómo comprar en el aserradero en la maderera, eso es importante, pues yo te puedo enseñar a hacer un banquito, pero después, si vos querés hacer otro proyecto, no sabés ni siquiera por dónde arrancar. ¿Cómo se pide Ujú. la madera? Que las maderas se piden en pulgadas, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo enseño en el curso. Y bueno, el proyecto que después de 4 clases, hacen una silla para niños, aplicando muchas técnicas vistas y muchas técnicas que van desarrollando sobre la marcha. Y en Carpintería 2 hacemos una mesa complementaria a la silla para niños, que en Qué realidad, bien. digamos, el formato más pequeño es por una cuestión de espacio, para que puedan trabajar cómodos, total las técnicas se las llevan igual, pero en Carpintería 2 ya sí empezamos a trabajar desde el principio porque ya son gente que viene con una base. Qué bueno. Y luego, me da curiosidad, porque normalmente, desde fuera, las personas que no sabemos de algo, hay para cada sector, para cada campo, hay cosas que parecen desde fuera fáciles y son difíciles, y al revés, hay cosas que la gente dice: "Joder, qué difícil tiene que ser esto", y en verdad no es tan difícil, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, de ese en ese sector. Por ejemplo, en carpintería, ¿qué cosas se te ocurren que desde fuera pueden parecer muy complicadas y no lo son tanto de hacer, por ejemplo, y al revés, cosas que parecen fáciles y que no tienen nada de fácil? Bueno, a ver, lo que pasa es que hoy en día se ven tantas cosas por todos lados de carpintería y mucha gente que hace ver muy fácil las cosas que en realidad no lo son, pero yo creo que la carpintería, según tu condición, según tu autodidactismo, según lo que estés buscando, puede ser más fácil de lo que vos pensás. A mí me ha pasado en los cursos gente que, bueno, que tenía 0 conocimientos y cuando le contaba cuál era el proyecto me decían que no eran capaces de hacerlo. Y yo les decía que sí, que iban a ser capaces de hacerlo, de que de hecho se lo iban a llevar, lo iban a hacer y se lo iban a llevar, y cuando terminaba el curso y terminaban con la silla totalmente hecha, no lo podían creer. Entonces, yo creo que, eh, digamos, empezar en carpintería no es para nada difícil. Por ahí sí, ahondar en el oficio y tratar de implementar otro tipo de técnicas puede ser bastante complicado, ya que se necesita mucha práctica y conocimientos. Yo creo que por ahí la parte más difícil de carpintería es ahondar sobre el tema del trabajo con herramientas manuales. Después, Okey. digamos, las herramientas tecnológicas hoy que hay en día y que todo hace que sea todo mucho más fácil, por ahí acerca un grado más de simpleza hacia ciertos procesos, ¿no? Pero yo creo que la carpintería
depende desde dónde se mire, puede ser o muy compleja o muy simple. Yo creo que hay una parte simple y una parte muy compleja, pero que, digamos, si nos quedamos con la parte compleja y no experimentamos o no intentamos, digamos, no vas a avanzar nunca. Claro. Qué bien. Por ejemplo, ¿qué opinas de los muebles o del el trabajo en madera de las grandísimas cadenas, por ejemplo, de hogar, etcétera, etcétera? ¿Crees que, no lo sé, que cumplen su función, que devalúan la labor de la carpintería? No sé si tienes alguna opinión también con respecto al tema de la sostenibilidad, de dónde se saca toda esta madera, si hay, no sé cómo decirte, igual que en alimentación hay como piscifactorías o granjas o lo que sea, supongo que habrá lo mismo también para temas de madera. Un poco esa idea de las grandes cadenas de consumo, las grandes cadenas y su relación con la carpintería, con la madera, etcétera. Mira, yo creo que degradan un poco lo que es el oficio. Ujú, Eh, Hay muchos, obviamente, porque también bajan los costos. Y mucha gente, porque a mí me ha pasado de pedirme un presupuesto para hacer algún trabajo, y cuando se lo pasas, después mejor optan por ir a comprar en una de estas cadenas. Y me ha ujú, pasado que han ido a comprar a estas cadenas y que al poco tiempo volver porque lo que habían comprado no servía. Y yo creo que son trabajos no hechos con la, no están hechos bajo los estándares de calidad más elevados, y ujú, quizás no están hechos por expertos profesionales. Yo creo que son ujú. trabajos más de producción, eh, abaratar costos, bajar calidades. Yo creo que hay, por lo menos las que hay acá en Argentina, no sé cómo serán en otro lado, no quiero hablar por todas porque por ahí haya cadenas que realmente hagan buenos trabajos, pero la gran mayoría de las cadenas, por lo menos acá en Argentina y Latinoamérica, son bastante degradantes para el oficio. Por eso también hay una diferencia de costos cuando vas a un carpintero que Claro, te hace un trabajo totalmente a medida, personalizado y con todo el detalle, que también obviamente hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace más o menos y hay gente que lo hace mal, ¿no? Es como ujú. todo. Pero yo creo que la diferencia se basa básicamente en eso, es entre un trabajo de calidad hecho por una persona que realmente sabe lo que está haciendo y gente que está trabajando, haciendo una producción en serie con el menor recurso que se pueda. Para alguien que no sepa, ¿cómo puede detectar que un carpintero es un profesional? Alguien que va a un sitio, o que pide un presupuesto, o que ve alguna, ¿hay alguna forma de ver una, mm, una obra, algo que haya hecho un carpintero, o una forma de trabajar, o un algo que digas: "Esta persona sabe"? O al revés, o este otro, pues es un cantamañanas. Mira, hoy en día yo creo que hay mucho de todo, ¿no? Por eso está bueno lo que apuntás, por el hecho de lo que hablábamos antes. Mucha gente empezó con la pandemia y empezó a entrar en el oficio, mucha gente empezó a crear, empezó a vender, empezó a hacer un montón de cosas. Creo que el trabajo a medida también se perdió un poco, porque hoy hay mucha más gente estandarizando productos que haciendo un trabajo a medida, Claro, ¿no? Digamos, el trabajo más tradicional histórico del carpintero. Pero yo creo que es importante varias cosas, ¿no? Más allá de lo que vos podés hacer como carpintero. Yo creo que en principio tenés que dar un buen servicio, tenés que ser servicial con el cliente, tenés que trabajar, digamos, con el máximo detalle y tener un buen portfolio de trabajos hechos. Eso también cuenta un montón porque a veces vos no tenés cómo correcto. demostrar, digamos, vos no tenés un outlet donde tengas trabajos que hiciste por hacer para exhibirlos ahí, porque creería que no mucha gente tiene la posibilidad de hacerlo. Hay carpinterías grandes que sí lo tienen y que trabajan muy bien, pero digamos, el carpintero que trabaja solo, con un ayudante, generalmente no lo tiene. Entonces, lo que por ahí te da a vos ese plus de que el otro te vea como que sos un buen carpintero es haber hecho el trabajo anterior y el anterior de buena forma. Porque ahí no Claro. solamente tenés un portfolio para mostrar lo que estás haciendo, sino porque tenés la recomendación del que le hiciste ese trabajo, que te recomendó y le dijo, anda y hacelo con él porque realmente trabaja muy bien. Em,
Por ejemplo, hablando del tema que lo había comentado yo antes, el tema de la sostenibilidad. Yo no sé si hay también eso a la hora de comprar madera, si hay algún tipo de certificado o no, o si hay una tendencia a que sea ¿cómo se dice? Bueno, por ejemplo, para los ingredientes ahora hay todo esto del kilómetro cero, etcétera. ¿Hay algún tipo de tendencia o de presión o de algo, respecto a la madera? Porque una cosa será la madera que crece naturalmente y otra cosa será, supongo que hay empresas especializadas en crecer madera o en obtener madera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy hay mucha madera procesada también, ¿no? Vale. Eh, por ejemplo, hoy existe mucho lo que es el MDF, el aglomerado, el OSB, digamos, maderas que se procesan a través de residuos de la madera, que no Vale, son okey. 100% natural, que por ahí Ujú. ganaron mucho terreno por sus costos, ¿no? Vale. Por ejemplo, no sé, creo que en España se llama igual, que es la melamina, por ejemplo, Ujú, ujú. ¿no? No Sí, sé sí. si la conoces como nombre. Bueno, la melamina ganó mucho terreno acá, eh, como te decía, por sus costos y por su evolución. Eh, entonces, por ahí la madera ahí perdió un poco de terreno en ese aspecto. Y yo creo que cada vez se termina, aparte, digamos, son trabajos que quedan estéticamente prolijos. No tiene nada Ujú, que ver a la madera. No es madera natural, no, pero no se compara absolutamente en nada. De hecho, siempre está la guerra de los carpinteros que trabajan melamina y los carpinteros que trabajan madera natural. Yo creo que los dos son carpinteros, o sea, claramente hacer un trabajo en melamina, si bien tiene un grado de simpleza en el sentido de que por ahí no tenés que preparar la madera y luchar contra todos los factores que tiene una madera para que sean estables a través del tiempo, que tenés que ujú. pegar una madera con otra para armar mayor superficie, ahí vos tenés un tablero, cortás a medida y ya está. Es decir, tenés ciertos grados de simpleza, que también por eso obviamente lo hace más barato más allá del material, y creo que ganó mucho terreno ese tipo de materiales hoy que antiguamente no existían. Antiguamente vos, lo que era la madera procesada, ¿sí? Por ejemplo, se llamaba chapadur antiguamente. Ujú, Y se ujú. recubría con chapas de madera natural. Entonces, Mm, digamos, la madera natural seguía, digamos, estando presente en todo eso. Hoy con estos tipos de materiales se perdió un poquito. claro. No Vale, o sea significa que que esté mal, ojo. bueno, sí, sí, al final es un poco lo que dices, ¿no? Cada cosa y cada material y cada tipo, pues, tiene posiblemente su uso y hay también limitaciones económicas de gente de lo que puede permitirse o no. Ujú. Interesante. Tú, por ejemplo, está el dicho este, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. Tú en tu casa, tienes, me imagino, diversos objetos, estructuras, demás que has hecho tú o no, no lo sé, a lo mejor resulta que no tienes nada o sí, o no lo sé. Sí, tengo cosas que hice yo, pero también tengo muchas cosas que no hice yo y que mi esposa me pide que lo haga y no lo hago, Eso es lo porque que no te iba a tengo decir. tiempo, porque lo dejo para el final. Entonces, claro, entonces Claro. siempre se queja porque dice, al final sos carpintero y no haces las cosas de carpintería que está en la casa. Entonces, El y tengo muchas y ento cosas para hacer acá. y entonces tú cuando alguna vez también vas a comprar a alguna gran superficie, lo que sea, ¿no? O sea, que tendrás que ir de incógnito, tendrás que ponerte una boina y taparte porque está Joel, el carpintero del oeste, comprando en la gran superficie X una estantería típica o ¿no? Podría pasar. Bueno, me ha llegado a pasar que mi esposa me ha dicho que iba a contratar un carpintero si no hacía las cosas. O sea, me amenazó. Bueno, al final voy a tener que contratar un carpintero, me dijo, porque vos sos carpintero y no arreglas la puerta. No, bueno, pero es que no puedo ahora porque estoy con esto, con esto. Es decir, siempre la prioridad queda para el final. Igual hice cosas, ¿eh? No es que no hice. Hice un montón de cosas en la casa. Eh, diferentes estructuras y bueno, pero sí que por ahí tengo muchas cosas por hacer y que bueno, obviamente las voy dejando siempre para lo último, que digamos, es dejarla para lo último para no hacerlo nunca. Eso es, sí. Y, eh, se me ocurría también, preguntarte, ¿cuál es la obra de la que estás más orgulloso de todo lo que has hecho tú hasta ahora? ¿Hay alguna obra que digas: "Uf"?
Fue un reto enorme, fue difícil, pero la verdad es que es una cosa de la que estoy muy orgulloso. Bueno, yo creo que hay algunos trabajos que hice a lo largo del tiempo que me gustaron, no sé si por la complejidad, porque puede quizás no ser tan complejo, pero sí por el desafío en sí, y muchas de ellas por haberlo hecho, digamos, como primeras veces, Ujú, y haber quedado conforme por ahí con los resultados. El, digamos, el primero que te puedo citar es el primer trabajo a medida que hice, ujú, que fue un reto enorme porque no tenía experiencia y había muchas cosas que, si bien tenía la teoría, por ahí no lo había hecho, y tuve varias complicaciones que las pude sacar adelante, digamos, me pusieron un poco en jaque, pero las pude resolver, dejando un trabajo bastante aceptable, y que fue un alivio enorme el haber terminado y el haber llegado a mi casa y saber que eso se había terminado. Eh, ese por ahí te lo puedo citar como el más épico, porque fue el primer trabajo que ¿Cuáles hice. cuáles fueron algunas de esas dificultades que te fueron apareciendo, que decías que creías que no podías salvar? Bueno, por ejemplo, ese primer trabajo que yo hice, digamos, de gran escala, fue toda una renovación de una cocina Ujú, cuando nunca lo había experimentado, digamos, como tal. ujú, Eh, y yo soy una persona que me animo a hacer cosas, a darle para adelante, que no me quedo en el miedo, en la zona de confort y decir, no, mejor prefiero rechazarlo y no hacerlo porque nunca lo hice. Porque, ujú. a ver, tam- tampoco voy a mandarme a hacer algo que sé que no puedo hacer, obviamente, pero digamos, los conocimientos lo tenía, por ahí no tenía la práctica como tal y como por ahí representaba ese proyecto. Y, por ejemplo, errores que he tenido, errores de corte, piezas malgastadas, plata que tuve que poner, digamos, extra que no tenía por ahí contemplada. Eso en cuanto a lo que fue la fabricación de los módulos. Después, en cuanto a la instalación, que es uno de los momentos por ahí de mayor tensión, porque llegás y decías que todo funcione bien, que todo encastre bien, que nada quede fuera de su lugar, que el cliente no se quede atrás mirando todo el tiempo lo que estás haciendo. Entonces, son un montón de cuestiones que te generan unos nervios bárbaros, Claro. muy, muy grandes. Y ahí tuve un error de medida con colocación, que por suerte lo pude solucionar, pero en ese momento fue bastante tedioso el haber Claro. descubierto en ese momento y en la instalación que tenía ese problema, lo pude solucionar y después tuve algunos problemas con los contramarcos para poder solventar las falsas escuadras y algunas cosas que por ahí se me complicó. Ahí tuve la suerte de tener la fuente de consulta directa, que era mi tío, que me fue guiando y bueno, ahí lo pude sacar adelante. Pero fue un trabajo con varias complicaciones que al final, digamos, el cliente quedó muy contento. Qué bien. Y ese fue tu primero, ¿no? ¿Y tienes algún otro que hayas hecho más recientemente, lo que sea, que sea algo de lo que tú te sientas, em, orgulloso, que ha sido, o si no lo sé, si se te ocurre alguna otra cosa? Bueno, mira, de los últimos trabajos, hablando de estructuras más grandes, yo hace un tiempo atrás viví un año y medio en la costa argentina. ¿Sí? Tuve Ujú, un periodo que estuve viviendo allá, después, bueno, volvimos para acá. Y allá hay mucha construcción en madera, muchos decks, muchas pérgolas, muchas estructuras grandes. Y ahí se me presentaron muchas oportunidades para hacer trabajos de este estilo, y si bien no soy, mi especialidad es carpintero movilista, mi especialidad no es carpintería de obra, y eso está más ligado hacia ese rubro, hacia esa arista que yo te comentaba antes. Me animé a hacerlo y tuve algunos trabajos, por ejemplo, hice 3 decks, uno muy grande para un comercio en la zona de la ciudad donde yo estaba. Después tuve la posibilidad de hacer también 4 o 5 pérgolas, algunas más pequeñas, otras más grandes, y fueron trabajos súper complejos, que me dio como algo más, aprendí algo más, avancé sobre otro rubro dentro de la carpintería que por ahí no lo tenía tan claro. Obviamente hubo gente que me ayudó,
Hubo gente que la tenía súper clara y aprendí un montón, pero quizás son de los últimos trabajos que hice que fueron diferentes a lo que yo estaba acostumbrado, que me encantó hacerlo, que aprendí un montón y que tuvimos la suerte de que quedó muy bien. Qué Después maravilla. obviamente, tengo trabajos de carpintería a medida, tengo un montón. Mira, yo hace 10 años en realidad hace más años que empecé con el oficio, pero hace más o menos 9 años aproximadamente que me dedico 100% a la carpintería. Y en este tiempo, desde hace 2 años atrás, que ya no me dedico a hacer trabajos para terceros, después si querés te cuento bien por qué, pero digamos, en ese lapso tuve un montón de desafíos y un montón de trabajos raros porque yo me crié con el trabajo a medida digamos, era mi forma de trabajar principal. Mira, quiero hacer esto y bueno, lo hacemos y le buscamos la vuelta y ahí tuve muchos desafíos, como imitar muebles de hace 40 o 50 años atrás, en estructuras grandes donde tenía que quedar todo lo más igualado posible. Es decir, hubo trabajos complejos. Vale. Para terminar este segmento, la última pregunta sería, ¿qué futuro ves? ¿Cómo ves tú a la carpintería en 10 años, por ejemplo? ¿Qué futuro le ves? ¿Hacia dónde va a evolucionar? No sé si es en términos de, no lo sé, de estandarización o de una mezcla entre estandarización y también pedir más cosas a medida para dar un toque un poco más especial. No lo sé, ¿cómo ves el futuro de la carpintería en los próximos años? Sí, yo creo que va a evolucionar mucho en ese aspecto. Digamos que va a haber más. ¿Sí? Hay mucha gente involucrándose con el oficio. Yo creo que trabajo hay para todos. No es que porque haya más gente haciéndolo va a haber menos trabajo. Yo creo que trabajo con madera hay siempre y hay mucho. Es un rubro que siempre da trabajo. De hecho, yo siempre cuento que en la pandemia fue cuando más trabajé. Fue impresionante la cantidad de trabajos que hice durante la pandemia, bueno, entre que nos dejaron encerrados y bueno, todo ese tramo, más cuando ya empezaban a liberar un poco y la gente por ahí se animaba un poco más, la cantidad de trabajo que hice fue muy grande. Pero sí, yo creo que va a estar muy apuntado, yo creo que el trabajo a medida, el trabajo tradicional, el de antes, ya se está perdiendo un poco, ¿sí? Ujú. Yo creo que va a estar todo más automatizado, más estandarizado, que va a haber trabajos, digamos, más generalizados y que va a ser por ahí más complicado conseguir gente que haga trabajos a medida. Eh, Creo que por ahí la esencia de la carpintería como tal, como era antes, o por ahí como la conocimos nosotros, nuestras generaciones cuando éramos más chicos, que creo que en ese sentido, digamos, va a cambiar mucho. Ya no va a ser como tal. Ujú. Creo Bueno, yo, ¿eh? quedará quizás un poco lo que dices tú. Quizás se pierde esa parte, pero por otro lado está creciendo mucho la carpintería en el sentido de, bueno, accesible a un mayor, eh, em, a una mayor a un mayor grupo de gente, a una mayor amplitud, digamos, de la sociedad, que en vez de tomarlo como un oficio, lo toman como como hemos dicho, como una actividad beneficiosa para su día a día y demás. O sea, que quizás es, ¿no? Por lo que hemos hablado, es por ahí por donde van las cosas. Una mayor visibilidad, mayor presencia en la sociedad, pero desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, mira, yo por ejemplo, y para cerrar así cortito, hay un seguidor de las redes que empezó a hacer tablas de asado. Ujú. Acá, ¿sabés lo que es el asado, David? Sí, 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 claro. las barbacoas. Es famoso en todo el mundo. El asado argentino es famoso en todo el mundo. Bueno, y acá, bueno, en todo el mundo en realidad, no es solo de acá, pero digamos, por ahí en otros países se conoce como barbacoa o hay otros nombres. Eh, digamos, como algo secundario empezó a hacer tablas de asado, ¿sí? Ujú. Combinando maderas, y así, bueno, dándole un grado de estética muy, muy lindo. Y lo empezó a hacer en principio para despejar la cabeza, para hacer algo diferente, para estar entretenido, para desestresarse y para un montón de cuestiones. Bueno, la cuestión que le empezó a ir bien, empezó a ofrecer las tablas y hoy vende cualquier cantidad y se dedica a eso, Bueno, pues por claro, ejemplo. efectivamente. Claro, ese puede ser el futuro, ¿no? Un caso de una persona que empieza así y llega a ese punto, y otros muchos que simplemente, pues, para ellos es un, ¿no?
una forma de estabilizar su vida, de despreocuparse, de disfrutar simplemente. Bueno, Exactamente, tal cual. fenomenal. Pues muchas gracias, Joel. Yo creo que con esto terminamos la parte de la carpintería y del oficio.